Bueno, ahora en este último video para esta primera sección les quiero platicar sobre esta corteza motora. Finalmente son las que van a tener mayor orden jerárquico, que van a coordinar y dirigir a todas las demás neuronas. Así que bueno, un poquito de anatomía. Las motoneuronas que están en la corteza cerebral pues proyectan sus axones y van a viajar de forma contralateral, cruzan a nivel de las pirámides y llegan hasta la médula espinal. Y ahí es donde se van a encontrar las motoneuronas inferiores. Ahora, dependiendo qué tipo de músculo es el que se va a mover, por ejemplo, si es para movimientos de los brazos o de las piernas, músculos distales, vamos a encontrarlos en el asta ventral lateral de la médula espinal. También así como hay un homúnculo de Penfield en la corteza para diferentes segmentos del cuerpo humano, también en la médula espinal. O sea, todas las motoneuronas que van a salir aquí para coordinar movimientos distales, vamos a encontrarlas de forma más lateral. Cuando son movimientos más ventrales, vamos a encontrarlas de forma más proximal. O sea, esto sería proximal, aquí sería proximal y acá sería distal. Entonces, bueno, por eso está este dibujito con este brazo. Mientras más distal va a ser el músculo, va a estar más lateral. Mientras más proximal, o sea, hablando de músculos del abdomen, del tórax, espalda baja, vamos a encontrarlos más proximales. Entonces, bueno, aquí hombros, pectorales, más cerca de la mitad. Y pues músculos más distales, más laterales con respecto a la médula espinal. A esto se refiere. Y las neuronas que salen, estas motoneuronas superiores que salen del tronco encefálico para estos movimientos estereotipados, van a bajar hasta la médula espinal, pero ahí se quedan ipsilaterales, o sea, de la misma sección, y ahí vamos a encontrar ahí los relevos o la sinapsis en el asta ventral medial. Igual van a participar para este control proximal o axial de los músculos para la postura y locomoción. Así que bueno, aquí hay muchas características que podemos estudiar con la corteza motora primaria. En general, bueno, hay diferentes capas que también vamos a ver en nuestra tercera sección, que estas diferentes capas de la corteza motora a su vez se comunican, reciben muchas aferencias de otras regiones del cerebro. Hay mucha integración de información en esta región y hay vías eferentes. Pero particularmente en la capa número 5, entre las 5 y 6, vamos a encontrar unas neuronotas que son conocidas como las neuronas de Betz, que de hecho son las más grandes de todo nuestro cuerpo, neuronas. Estas incluso se pueden ver a simple vista. Con una buena tinción se pueden ubicar y ver pequeños puntitos. Son neuronas gigantescas que reciben muchas conexiones neuronales. Entonces, en todas estas en conjunto, en esta capa, la corteza motora primaria la encontramos en esta región anterior a este surco central. Esto que vemos aquí en color rojo es la corteza motora primaria y ahí también va a haber una distribución como en el homúnculo de Penfield. Hay regiones que se encargan de mover brazos, otros de piernas, cuello, etcétera, etcétera. Entonces comanda la corteza primaria secuencias de movimientos complejos y nos dice cuáles son los propósitos de la actividad. En general nos regula todos estos movimientos en el espacio personal. Y de color aquí amarillo estamos viendo la corteza premotora. Algunos libros y autores hablan de ella como una corteza motora secundaria. Pero bueno, la primaria nos interesa porque aquí es donde están estas motoneuronas superiores. Cuando estas se activan, se despolarizan, ese potencial de acción viaja. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una activación de estas motoneuronas superiores, el movimiento, siempre y cuando la persona sea sana, pues se va a ejecutar. Porque bueno, obviamente si hay algún traumatismo ahí en médula espinal o hay un problema de mielinización a nivel periférico, pues sí se va a activar, pero no va a llegar la señal hasta el músculo. Por eso hago hincapié en que si es una persona sana, esta neurona se activa y entonces si es sana, sí o sí se va a generar una contracción del músculo. Y tiene mucho, es una corteza bastante interesante, toda una organización aquí. Estas motoneuronas superiores en la corteza motora primaria van a recibir también señales, vienen desde el tálamo, que vienen desde núcleos de la base,
van a tener una comunicación con el cerebelo también para regular los movimientos. O sea, tiene también su grado de complejidad muy importante, que esto lo veremos en nuestra segunda sesión. Pero ahorita quiero platicar de esta otra corteza motora, secundaria o premotora, también muy interesante. Esta corteza recibe aferencias multisensoriales de diferentes regiones. Multisensoriales porque viene información del oído, de la propiocepción. Propiocepción es lo que percibo que viene desde mis articulaciones, de mis usos musculares, para ver qué tanta fuerza estoy haciendo o no, en receptores articulares. Y pues bueno, todas esas aferencias, sean mecánicas, auditivas, del tacto, visuales, las voy a integrar en esta corteza premotora, para que esta a su vez nos pueda regular el movimiento. Vamos a ver que hay movimientos, aquí en regulación de movimientos en el espacio extrapersonal. En esta corteza premotora vamos a encontrar estas neuronas en espejo. Aquí estas neuronas en espejo son las que se activan cuando yo veo que alguien está haciendo algún movimiento y a lo mejor yo no me muevo, pero estoy haciendo como una planeación de cómo haría yo ese movimiento. Estas, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, pero estas son muy importantes cuando hablamos de empatía. Si estoy viéndonos un partido de americano y veo cómo le torcieron la pierna horrible a uno de los jugadores, puedo sentir cierta empatía. Y mucho tiene que ver por estas neuronas en espejo, que son encargadas de hacer una planeación motora con base a estímulos externos. El más común es el visual. Veo algo y puedo ver a alguien que está bailando y más o menos yo estoy haciendo una planeación con estas neuronas en espejo, o sentir esta empatía, ¿no? De alguien que está muy feliz, o a veces veo a alguien que se está riendo a carcajadas y me puede dar risa también. O puede ser que veo a alguien que se lastima mucho y me puede causar algo de pues desagrado, ¿no? Sentir alguna como repulsión o aversión por esa lesión tan fea que acabo de ver. Y en esta corteza motora secundaria vamos a encontrar también al área de Broca. Esta que bueno, sabemos que es la parte de producción del lenguaje. Para poder hablar necesitamos, uno, comprender el lenguaje, que eso es básico. Ya tuvieron ustedes su clase de lenguaje. Pero una vez que se estructura la gramática, y sabemos cuál es la idea que nosotros vamos a producir, esta área de Broca tiene que trabajar con esta corteza motora secundaria para empezar a articular y generar los fonemas. Para poder hablar en voz alta necesito regular músculos respiratorios, la laringe aquí para paladar blando, las cuerdas vocales las tengo que coordinar, la lengua, los labios. Todo esto va a ser súper importante, por eso área de Broca está tan cerca, aquí está en la parte hasta acá, inferior de la corteza premotora. Entonces, esta parte de producción del lenguaje tiene que conectarse, articularse muy bien con esta premotora para armar una secuencia, un plan de cómo se va a hacer todos los movimientos de la faringe, orofaringe, para la lengua, para poder hablar en voz alta. Y bueno, todas estas áreas en conjunto pues reciben, bueno, estas áreas de la corteza motora secundaria reciben información cognitiva y afectiva. De la cognitiva pues es de la corteza prefrontal. Visoespacial es de la parietal y de la afectiva del límbico. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, piensen, entre toda la planeación que voy a hacer aquí, o sea, siempre hay algún motivo. O sea, acabo de ver o alguien me dijo algo que no me gustó o alguna barbaridad y a lo mejor yo puedo decir, oye, no, a ver, espérate, y quiero levantar la mano y participar ahí en un debate, ¿no? Entonces fue una conducta motor. Fue así como que, oye, no, espérate, a ver, como que hubo una cognición, escuché algo en lo que yo no estaba de acuerdo. Entonces mi corteza prefrontal va a decir, oye, a ver, y está trabajando, si quiero decir algo, pues tengo que levantar la mano, quizás en un contexto de un debate. Tengo que estructurar una idea y esa idea la voy a empezar a armar aquí con el área de Broca, uniendo pensamiento, la cognición, y finalmente pues bueno, voy a levantar la mano, me voy a parar, voy a decir en voz alta lo que tengo que decir. A esto se refiere a que la corteza motora secundaria o premotora recibe información de diferentes áreas, como la cognitiva, la parietal. Si veo que viene un carro y quiero cruzar la calle y viene un carro, pues aquí puedo decir, oye, de esa información de la corteza parietal,
que a su vez está trabajando con otra área de asociación que es la corteza parieto-occipito temporal. O sea, es en conjunto realmente, pero la parietal es la que directamente manda información a esta corteza premotora. Y pues sí, les digo, un ejemplo que se me ocurrió es si voy a cruzar la calle, entonces pues me asomo, estoy viendo información espacial y visual y ya con eso planeo si cruzo o cruzo lento, corriendo o de plano mejor ni cruzo. A eso se refiere. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que puede hacer esta comunicación o la afectiva. Esta es súper interesante y creo que, bueno, todavía no los conozco, pero usualmente la mayoría de los que toman este curso tienen alguna formación en psicología o algún área afín. Entonces, pues aquí nos va a interesar mucho. Aquí esta área límbica es la que a nosotros, pues finalmente esa conexión de nuestras emociones con la conducta motora. Claro que hay personas que controlan mucho mejor las emociones y también depende mucho de la edad. No es lo mismo un, un niño de 11 12 años que se está enamorando y es una emoción que va a experimentar y la conducta que va a reflejar va a ser muy distinta a lo mejor de una persona de 45 años. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente esta persona, alguien de 11 años con todas sus emociones, ese sistema límbico va a influir en esta corteza premotora para decir cómo actuar. Y bueno, creo que aquí podemos poner 1000 ejemplos, ¿no? Cómo actuaría un niño de 11 años que anda muy interesado ahí en una parejita y anda ahí como que sintiendo ahí estas emociones y está experimentando y está viendo si se hablan, si se toman de la mano, si se les manda un mensajito, no sé. Hay un montón de conductas, ¿no? Que van relacionadas a esa emoción que está experimentando. Pero todas las emociones siempre van muy de la mano con la cognición. Y normalmente la cognición es uno de los procesos neurológicos que más tarda en desarrollarse. En general, se estima que entre 18 y 21 años es el tiempo que termina de desarrollarse la corteza prefrontal para procesar esta información cognitiva. De hecho, pues por eso la mayoría de los países tienen este rango de edad como mayoría de edad, que es donde ya se cree que una persona toma decisiones. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque pues alguien de 11 años que está experimentando unas emociones muy fuertes, su conducta puede verse muy afectada en cómo se va a comportar, a lo mejor puede ser más torpe o puede tomar malas decisiones y pues realmente es que la corteza prefrontal todavía no está bien desarrollada, se está todavía trabajando. Y el otro ejemplo, si pensamos a alguien de 45 años, supongamos a alguien que ha tenido parejas, pero había estado mucho tiempo soltero y de pronto a los 45 empieza a tener ahí algún tipo de romance, ¿no? Con alguna persona y entonces ese sistema límbico está procesando una serie de emociones, pero pues no es lo mismo. Ya en alguien de 45 años que ya ha tenido varias parejas, pues ya la corteza prefrontal ya tiene más desarrollo. O sea, ya como que ya sabes como que bueno, no, voy a limitar ciertas cosas, ¿no? A lo mejor quiero ciertas conductas que voy a decir, esto no, o sea, puede ser que la emoción esté muy fuerte y el niño de 11 años quizás no va a tener ningún filtro y va a hacer un montón de cosas, quizás algunas hasta tonterías. Y alguien de 45 puede parecer hasta más frío, pero más bien es que esta corteza prefrontal puede ayudar a controlar esa información. Y bueno, finalmente en esta corteza premotora está ocurriendo todo eso, toda esa planeación y justo es el siguiente punto. Es la unión entre la cognición mayor y la motriz, que la cognición mayor integra todo, información emocional, memorias, experiencias previas, toda la información del sistema límbico, aversiones, qué cosas me han causado dolor físico, qué cosas me han causado tristeza o depresión. Entonces ahí claro que van a actuar aquí un montón de mecanismos y en esta unión de entre la cognición que podríamos decir prefrontal y la conducta motriz que es la corteza motora primaria, toda esa unión se va a dar en esta corteza premotora. A mí particularmente esta es la que más me ha interesado estudiar a lo largo de mi formación, porque pues esta es como donde se están llevando un montón aquí de decisiones de decir, oye, ¿le vas a mandar el mensaje o no? Oye, ¿vas a invitar a bailar a esa persona o no? Oye, tu jefe te acaba de hacer enojar muchísimo. ¿Le vas a contestar algo o no? ¿Y qué le vas a contestar? O a lo mejor le vas a decir, ya vas a explotar y vas a decirle
todo lo que habías estado guardando, o vas a buscar un discurso, preparar un diálogo y estructurar todo una idea. Y a lo mejor buscando así cuál será mi objetivo, qué es lo que quiero lograr. No sé, hay mil cosas que pueden ocurrir en esta corteza premotora. Entonces, bueno, esto lo vamos a ir viendo también en las próximas sesiones, pero por ahora tenemos que tener muy claro cuál es el papel de esta corteza. Así que, bueno, nada más aquí les quiero recalcar que quedamos que la corteza motora es la que ya finalmente ya se tomó la decisión, se va a ejecutar. Y la premotora es la que está planeando si se va a ejecutar o no. Pero bueno, aquí tenemos diferentes vías. Hay una vía córtico-espinal y una córtico-vulvar. La córtico-vulvar se llama así porque es la que nos va a regular de la corteza motora hacia el tronco encefálico, hacia diferentes núcleos que van a regular los movimientos en los pares craneales, y también ahí vamos a tener una comunicación con la formación reticular y el cerebelo. Entonces, pero particularmente tracto córtico vulvar, cuando hablamos de todos los movimientos del cuello para arriba, va a ser este tracto. Cuando hablamos de todos los movimientos que son del cuello para abajo, es el tracto córtico espinal. Entonces, de este tracto córtico espinal habíamos dicho que la gran mayoría es contralateral para los músculos de las extremidades, y una pequeña parte es ipsilateral, se queda en el mismo lado, y esto va a ser para coordinar movimientos axiales o proximales. Aquí nada más es un pequeño video que, a ver si puede correr, que básicamente es una muestra. Esta es una cirugía de cerebro donde la persona pues está completamente anestesiada, inconsciente completamente, pero se hizo un trépano y está expuesta a la corteza motora primaria. Cada que se activa la corteza motora primaria, en automático se ejecuta un movimiento. Ahí el neurocirujano está pasando una corriente eléctrica en la corteza motora primaria del lado derecho. Y pues como habíamos dicho, el lado derecho va a mover extremidades del lado izquierdo. Entonces ahí es simplemente la activación de la motoneurona superior, que va a bajar hasta este brazo y activarlo. Ahora, aquí obviamente está inconsciente, no puede haber ninguna planeación. Simplemente se ejecuta y se activa con ese estímulo eléctrico se contrae el brazo. Está la motoneurona superior, la sinapsis con la motoneurona inferior, y después la motoneurona inferior tiene que decirle a las terminales de acetilcolina que liberen esa acetilcolina para contraerse. Y no importa si hay un estímulo que lo active, no es necesario que la persona esté consciente. Hay otras formas de hacerlo, por ejemplo con un estimulador magnético transcraneal. Una persona consciente si le podemos meter ese estímulo electromagnético en la corteza motora, y con esa bobina, si la colocamos bien, podemos generar el movimiento de una persona aunque esté consciente. Aunque ese movimiento no va a ser voluntario, lo vamos a hacer con la bobina, activando motoneuronas en la corteza superior, pero va a ser con la persona consciente. Y pues tenemos también así como está el homúnculo de Penfield, que usualmente se ve en sistemas sensoriales, existe también uno motor. Como vemos aquí, lo que son brazos y cara, manos y cara principalmente, y lengua, ocupan casi 2/3 partes de toda la corteza motora. Si fuera proporcional esa corteza motora con nuestro cuerpo, pues veríamos una figura algo así de dismórfica, ¿no? Unas manotas, una bocota, unos ojotes. Simplemente, ¿qué significa eso? Que las estructuras dentro de mi cuerpo que mayor sensibilidad, no sensibilidad, que mayor fineza para los movimientos o mayor capacidad de motricidad fina, la tenemos en estas partes del cuerpo. Dedos de la mano, los labios, la lengua, la cantidad de neuronas que inervan los dedos, la lengua, los labios, los ojos. Los ojos son fibras nerviosas. Los músculos de los ojos están altamente inervados, y es que los movimientos de los ojos tienen una gran precisión. Son unos musculitos chiquititos y están inervados por una gran cantidad de fibras nerviosas que lo que van a hacer es regular. O sea, podemos ir corriendo y estar viendo un pajarito que anda volando por ahí, y son movimientos muy muy finitos para coordinar ambos ojos que tienen que ir coordinados.
Y por último, en este video les quiero platicar este tema de las neuronas en espejo. Primero pues se descubrieron con unos experimentos con unos changuitos. Básicamente el experimento consistió, aquí no se ve, pero en una cirugía donde anestesiaban al changuito se les ponían unos electrodos de registro extracelular, todo un arreglo de electrodos en la corteza. Acuérdense que las de espejo están en la corteza premotora. Entonces imagínense que aquí realmente esa fue tenía su trépano, se le cerró, todo ya bien, pero se quedaron los electrodos y estos electrodos pues permiten registrar la actividad neuronal en la corteza premotora. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La tarea fue decirle, changuito, pon tu mano sobre una superficie plana, empezaron a ver el registro, se dieron cuenta que no había ninguna señal eléctrica. Siguiente, le dieron una pelotita al changuito y vieron que había actividad con esas neuronas en la corteza, vamos a llamarla corteza premotora, que era la secundaria, ¿no? Que habíamos dicho. Y estuvo jugando ahí, la tarea era el changuito se ponía a jugar con esa pelotita y veían que se activaban las neuronas. Luego, pues la siguiente fase fue un investigador se ponía a jugar con la misma pelotita, el changuito no movía la mano, la dejaba quieta sobre la superficie y el changuito de estar viendo cómo ese investigador estaba jugando con su pelota, estaba activando esas neuronas. Estas son las famosas neuronas en espejo y es para esta respuesta relacionada a un objetivo de la conducta más que al movimiento mismo. Este es el punto donde hay una planeación. Simplemente si esta pelota se la volvemos a entregar al changuito, va a activar las mismas secuencias, los mismos patrones. Pero no hubo ese paso de la premotora hacia la corteza motora primaria, ya no existió. O sea, simplemente no se movió. Hizo la planeación, pero no hubo ejecución del movimiento. Y esto mismo ocurre, les decía, es muy interesante estudiarlo cuando vemos empatía, que esto lo vamos a ver en las últimas secciones, que es algo muy humano, realmente ver si vemos mucha alegría, se puede contagiar esa alegría, o ver sufrimiento, si vemos sufrimiento es muy común que pueda experimentar, hay una emoción pues de tristeza, o pues no sé, algo que nos motive a ayudar a esa persona. Pero otra parte muy interesante es esta participación de las neuronas en espejo en la expresión facial. Es muy común, más cuando lo podemos ver en los recién nacidos, un bebecito, hacemos expresiones faciales enfrente de ellos y es común que la copien. En las etapas más tempranas ni siquiera existe como tal una intención consciente de todos los movimientos. Tienen que pasar varios meses hasta que los bebés hacen conscientes que sus brazos son suyos, que sus piernas son suyas, que ellos tienen el control de su cuerpo. Parece algo obvio, pero pues no, durante el neurodesarrollo extrauterino, o sea, en las primeras etapas de la vida, todavía los bebés no tienen ese grado de conciencia. Y el hacerles caras enfrente de ellos es más que nada por un papel de neuronas en espejo. Están viendo una expresión facial y con esa expresión facial ellos le están imitando. La diferencia aquí es que pues esa actividad en la corteza premotora sí pasa a la motora y se ejecuta ese movimiento, lo cual esto fue fundamental para desarrollar el lenguaje. Cuando una persona empieza a hablar es un proceso bien interesante. No me voy a meter tanto con eso porque sé que ya llevaron este módulo de lenguaje, pero cuando a un bebé le empezamos a hablar enfrente de ellos están escuchando, pero también viendo la expresión facial y los movimientos de la boca, de los labios, y con eso ellos empiezan a hacer un ensayo-error, a buscar hacer sonidos y conforme van viendo, tienen que estar viendo la expresión de los papás o de las personas que se acerquen a hablarle para ir tratando de simular. Si le dicen mamá y queremos que diga mamá ese niño, entonces va a estar con la información visual, con sus neuronas en espejo y la información auditiva que está recibiendo, va a empezar a buscar imitar ese sonido. Y poco a poco va a empezar a asociar mamá, significa cada que digo mamá, pues viene esa persona que tanto me cuida, que me da hambre y digo mamá y pues se acerca y me ayudan si me siento mal o cualquier cosa. Entonces empiezan a asociar, ya poco a poco obviamente el lenguaje va desarrollándose de una forma mucho más compleja, se le van
asignando nominaciones y significados a cada estructura gramatical. Y bueno, es todo un proceso bien interesante, pero la base de eso es las neuronas en espejo. Empieza con onomatopeyas, hay ruiditos, este, balbuceos, pero poco a poco se van trabajando estos músculos fonatorios para finalmente replicar el sonido de los papás. Y también estas neuronas en espejo son muy importantes porque la expresión, y esto es muy importante para la empatía, normalmente hay veces, hay videos, ¿no? Y experimentos donde te pueden mostrar en 2-3 minutos videos de personas riéndose, que escuchas la carcajada, ves la sonrisa y sin ningún motivo puedes tú poner una sonrisa. Es por estas neuronas en espejo, que algo que quiero recalcar aquí es que no se queda solamente en la parte emotiva. O sea, perdón, no se queda solo en la parte motora, de decir, ya me escuché a alguien que se reía, vi que se estaba riendo, yo también puse una sonrisa. No solo es la parte motora, porque si vemos un video, no sé, de mucha gente sonriendo y siendo muy feliz, sí se puede contagiar un poco y también nos puede generar una respuesta emocional de felicidad. Al igual que si yo veo una persona muy triste o una persona enojada, también puede compartirse o contagiarse un poco de estas emociones. Entonces, estas neuronas en espejo no solamente es parte de una planeación en esta corteza premotora, sino que también vamos a ir viendo en los próximos módulos que hay una retroalimentación hacia sistema límbico, hacia corteza premotora, donde sí vamos a ver que el movimiento y los estímulos que yo percibo en un espacio extrapersonal, claro que pueden afectar también a a mis emociones, a mi cognición. Así que bueno, esto lo vamos a ir viendo en las próximas secciones. Ahorita con este video voy a cerrar esta sección. Básicamente aquí lo que más me interesa en esta primera parte es platicar sobre esta división, cómo quedamos que estaba estructurado nuestro sistema motor con sus respectivos niveles jerárquicos, cómo están organizados, pero bueno, la vamos a seguir repitiendo esta imagen en cada uno de los próximos sábados. Solamente quiero, y va a ser como su acordeón. A partir de aquí, todo lo que vamos mencionando, vayan teniendo claro en qué parte va a irse acomodando. Y de hecho vamos a irle aumentando un poco más de complejidad. A este mismo diagrama vamos a meterle algunos otros cuadritos, más flechitas, para integrar la corteza premotora, la prefrontal, sistema límbico. Vamos a meter sistema nervioso autónomo, corteza insular, áreas de asociación y muchas otras para terminar, ir viendo poco a poco en estas 5 sesiones cómo se regula la conducta motora. Bueno, principalmente las primeras 4. La quinta sección la dejo más para hablar del tema de asimetrías cerebrales. Perdón, aquí lo último que me faltó mencionarles era un ejemplo muy interesante. Todos los movimientos faciales pues finalmente son, bueno, ¿se acuerdan cómo era? Para generar un movimiento facial, pues necesito músculos faciales, eso es obvio. Entonces necesito un músculo, pero ese músculo necesita una señal. La señal para que se mueva el músculo tiene que venir de la motoneurona inferior. Y para que esa motoneurona inferior se mueva, necesito yo una motoneurona superior. Que bueno, habíamos dicho que si es un movimiento voluntario, pues viene desde la corteza. Entonces, si es de la corteza motora, hablando de la motora primaria, va a ser movimiento voluntario y esto va a venir desde la corteza motora primaria. Entonces, aquí vamos a ver este ejemplo. Los movimientos faciales, cuando se controlan de forma voluntaria, por ejemplo, mostrar los dientes, necesitamos la corteza motora primaria y al tracto córtico-vulvar. En una persona que tiene una parálisis facial volicional, o voluntaria, o sea, por algún tipo de lesión, supongamos que se lesionó esta región, entonces si le digo, muéstrame tus dientes, vamos a ver algo así. Cuando la lesión está aquí, en este
tracto córtico vulvar de la corteza motora primaria, le va a costar mucho trabajo. En este caso particularmente el libro mencionaba un infarto en la corteza motora aquí del lado izquierdo y va a afectar el lado derecho. Perdón, bueno, vamos a decirlo anatómicamente. Este es su lado izquierdo anatómico y este sería su hemisferio derecho. Entonces menciona que tuvo un infarto en el hemisferio derecho, en la corteza motora primaria, en la región representada por la expresión facial. Ahí tuvo su infarto. Entonces cuando se le pide de forma obvia, a ver, muéstranos tus dientes, pues no pudo hacerlo de forma correcta con su hemicara izquierda, porque estuvo afectado este tracto desde la corteza motora. Sin embargo, cuando a estas personas les decimos, no sé, les contamos un chiste, no recuerdo cómo le hicieron reír, pero le hicieron reír, fue una respuesta emocional. Y cuando le hicieron reír sí pudo mostrar bien todos sus dientes. Entonces, ahí qué es lo que querían demostrar, que los movimientos faciales tenemos una parte que es controlada por movimientos voluntarios y una parte que es controlada de forma emocional. Y el control emocional está mediado por la corteza terciaria y la corteza premotora o la secundaria. Y con estas vías, por ejemplo, si aquí al revés, lo que estudiaron en estos artículos, que básicamente fue para describir que esos movimientos faciales tienen dos vías. La parte emocional, si alguien tuviera una lesión en estas vías, en estas regiones del cerebro, si yo le digo muéstrame tus dientes, sí lo puede hacer, entonces bien. Pero si yo le quiero contar un chiste y ver su expresión facial, no lo voy a poder ver. Entonces ahí está curioso. Hay dos formas y esto, claro que puede existir un control variable, ¿no? de esta expresión facial. Hay quienes pues controlan completamente de forma voluntaria su expresión facial. Hay quienes responden más de forma emocional. ¿Quién llega a coordinar esto? La corteza prefrontal. Entonces la prefrontal va a ser la que va a definir, no sabes que todos los movimientos van a ser principalmente voluntarios y sabes que pues la parte emocional yo la voy a limitar. Hay quienes no generan como que este límite y puede haber una expresión facial totalmente emocional. De esas personas que es muy fácil leerlas, ¿no? Es que te das cuenta inmediatamente si están enojados o ya se aburrieron o si están muy felices. Pero no todos, hay quienes son estos poker face que pueden controlar perfectamente su expresión facial. Allí pues no hay forma luego de interpretar qué emoción puede estar experimentando. Entonces, bueno, era algo adicional que quería mencionar para este video. Entonces, en este documento que les dejo van a encontrar más información al respecto. Y pues nada más para terminar de cerrar esta idea, recuerden que esta primera sección básicamente está contemplando considerar este papel de las motoneuronas superiores y las inferiores. Ya en el próximo módulo estaremos viendo aquí los ganglios de la base o núcleos de la base y el cerebelo. Así que bueno, en la próxima sesión, si hay alguna duda, podemos tomarlo en la primera quizás 20-30 minutos del próximo sábado, ver si hay dudas sobre este tema. Y si no, pues ya nos estaremos viendo para empezar a hablar de los núcleos de la base. O la otra forma también, si quisieran mandarme correo, también ahí podré estarles contestando a partir de este lunes, ya por la tarde estaré ya al pendiente. Mucho gusto y nos vemos el próximo sábado.